¿Se encuentra Estados Unidos en la profecía bíblica? ¿América Latina se encontrará en alguna parte de las Escrituras? ¿Cómo podemos saber si Estados Unidos y América Latina está figurado en algún momento con la profecía del final de los tiempos en las Sagradas Escrituras? Yo me hacía esa pregunta cuando estaba a punto de abordar un avión desde la ciudad de Guatemala hasta la capital de Estados Unidos, Washington, D.C. Y ahí, mientras esperaba en la sala de abordaje, yo me preguntaba, ¿estará este país, estará este continente en la profecía bíblica? Y si está, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es su rol en el final de los tiempos? Unas horas después estaba a pocos metros del hombre más poderoso del mundo, a pocos metros de la casa de donde se toman las decisiones más poderosas de toda la tierra, allí mismo en la Casa Blanca. En esas afueras de la Casa Blanca habían algunas personas tomándose fotografías, al igual que yo, y a poca distancia de las oficinas de donde las decisiones más importantes del planeta son tomadas, yo me preguntaba, ¿en qué parte de la Biblia figura América en la profecía? Luego me dirigí al Capitolio. En ese edificio están las cámaras que conforman el Senado estadounidense. Está la Cámara de Representantes y la Cámara del Senado. Y es ahí donde se reúnen los congresistas para gestionar las leyes que rigen ese país. Seguidamente pasé por las afueras del Pentágono, en la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América, con una edificación imponente de más de 116,000 metros cuadrados. Ese es un lugar importante para los americanos y para el planeta, pues de ahí sale la seguridad literalmente de todo Estados Unidos. Después caminé por las calles de esta gran ciudad que es la capital de Estados Unidos, Washington, D.C. Y yo me preguntaba, ya he visitado los lugares emblemáticos, ya he visitado los lugares de gobierno, ya he visitado esos sitios desde donde salen no solamente las leyes que rigen a Estados Unidos, sino muchas de las leyes que rigen literalmente al mundo. Así que me preguntaba, ¿en qué parte de la Biblia figura Estados Unidos de América? Y esa es una pregunta que muchas personas también se formulan. Es algo natural que nos podamos preguntar un día, ¿en dónde estaremos como América Latina en ese libro santo, en la palabra de Dios? Dado que Estados Unidos no figura específicamente con ese nombre en la profecía bíblica, los teólogos han hecho diversos estudios para tratar de encontrar a América en las Escrituras. Una nación de gente alta y de gente lampiña, eso es los Estados Unidos de América. Y algunos han dicho que Isaías 18, el cual habla de un pueblo de gente alta, de gente lampiña, que es temido por doquier, ese pasaje, dicen algunos, se está refiriendo a los Estados Unidos. Además dice Isaías 18 que es una nación poderosa cuya tierra está surcada por ríos. Y recordemos que Estados Unidos, el río Grande y el río Mississippi prácticamente surcan, prácticamente atraviesan todo el mapa, todo el país. Así que, bueno, muchos dicen, allí está Estados Unidos. Debido a que estos versículos hablan de una nación poderosa en la tierra, muchos dicen, eso es América. Otra de las ideas que algunos teólogos han planteado es que es una aldea de Tarsis, tipificada Estados Unidos como una aldea de Tarsis. Probablemente uno de los pasajes más populares donde la gente afirma que han encontrado Estados Unidos es Ezequiel 38, donde el profeta describe una invasión contra Israel que será lanzada en los últimos tiempos a una nación desde las partes remotas del norte. Y los versos descriptivos acerca de la potencia del norte aclaran que Rusia es quien atacará. Rusia es tipificada en la Biblia como la potencia del norte. Y dicen muchos, ya ven, ahí está Estados Unidos, porque Ezequiel 38 dice que una de las potencias más grandes del norte atacará a esta nación poderosa, y muchos ven esta invasión que será en el final de los tiempos y dicen, allí está, es la invasión que Rusia hará en contra de los Estados Unidos. Pero muchos siguen buscando y llegan a Ezequiel 38:13, donde dice, mercaderes de Tarsis y de todas las aldeas se pronunciarán en contra de esa invasión, de esa fuerza del norte, en contra de esa pequeña aldea de Tarsis. El argumento es que Tarsis
pudiera ser para algunos un tipo de Estados Unidos o de Australia, ya que fueron fundadas estas naciones por británicos. Y dicen, bueno, ahí está Estados Unidos en la Biblia, pero no está claro. Otros tienen un panorama un poquito más claro y dicen, no, es que el águila, esa águila que es la insignia de Estados Unidos, esa águila aparece en la Biblia. Y dicen que otro pasaje para aplicar esto que están diciendo se encuentra en Apocalipsis 12, 13 al 17. Esos versículos declaran que en la mitad de la tribulación Dios proveerá por medio de un escape para el remanente judío a Israel, y ese escape será a través de las alas de un águila. Y ahí dicen, Yahvé en Estados Unidos es que librará a Israel en el final de los tiempos, porque la Biblia dice en Apocalipsis 12, 13 al 17 que Israel será librado y será cobijado por las alas de una gran águila. Y dicen, esa gran águila es Estados Unidos. Pero después la misma Biblia nos aclara que esa gran águila es Dios mismo todopoderoso. Así que no podemos hacer conjeturas tratando de buscar a América en las profecías bíblicas textual y literalmente, porque probablemente no vamos a encontrarla. Otras personas dicen, no, Estados Unidos será Babilonia la Grande. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis capítulo 17 y 18, que hablan de Babilonia y de la caída de Babilonia y de la gran ramera, dicen que esa gran ramera, esa gran Babilonia, está asentada sobre 7 montes. Y muchos dicen la ciudad de Albany, que es la capital de Nueva York, está asentada sobre 7 montes. Y recordemos que en Nueva York está la sede mundial de las Naciones Unidas. La Organización de Naciones Unidas aglomera a muchos países ahí y dicen, allí está en la profecía bíblica. Y es que muchos tipifican justamente a eso, a la ciudad de Albany, que está sentada sobre 7 montes, como la cuna, como la casa de esa gran ramera, que dicen muchos que puede ser la ciudad de Nueva York. Pero bueno, vamos a la Biblia, porque yo sí creo que Estados Unidos aparece figurado en la Biblia. Yo sí creo que América está en la Biblia, pero no de manera clara con su nombre y apellido, como por ejemplo si aparece Egipto, como por ejemplo aparece Israel, como por ejemplo aparece Sodoma y Gomorra, aparece Irak, aparece Turquía, aparece estos pueblos que están con nombre específico en la Biblia. Probablemente América no tenga ese nombre específico, pero sí creo que aparece en la profecía bíblica. ¿Y cómo? ¿Cómo me dirán ustedes? Bueno, justamente allí, en la sede de la Organización de Naciones Unidas. ¿Saben cuántos países aglomera la ONU en este momento? 193 países del mundo integran Naciones Unidas. Funcionan 213 economías a nivel global y todas regidas por el Fondo Monetario Internacional a través de la Organización de Naciones Unidas. Entonces, yo digo, cuando la Biblia habla de las 2 bestias del final de los tiempos, la bestia que sube de la tierra y la bestia que sube del mar, recordemos, la bestia que sube de la tierra es el anticristo, ese es el líder político mundial, y la bestia que sube de la tierra es el falso profeta, el líder religioso mundial. Entonces, en el final de los tiempos, estoy ahora basándome en Apocalipsis capítulo 13. En el final de los tiempos, cuando surjan estas bestias, yo considero que van a surgir del seno de las Naciones Unidas, porque simplemente ahora hay 193 países del mundo que ya están unidos en las Naciones Unidas, en esa organización llamada la ONU, y de allí pudiera empezar a fraguarse, pudiera empezar a entretejerse el camino para esa primera bestia que es el líder político mundial conocido como el anticristo. Vamos a ver el capítulo 13 de Apocalipsis. Y acompáñenme al capítulo 13, versículo 1, dice Juan, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diamantes, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esa bestia es el anticristo, esa bestia es el líder político mundial. Juan dice, me paré sobre la arena y vi subir del mar a una bestia. ¿Qué significa
el mar. Bueno, el mar significa multitud de pueblos, multitud de naciones. El mar significa esa cosa revuelta políticamente, económicamente, socialmente, en donde esa multitud de pueblos, naciones y lenguas, a eso se le refiere al mar en la Biblia. Juan dice, de allí del mar, de esa revuelta de situaciones, vi subir a una bestia que emerge al poder político global, y es esa primera bestia, ese anticristo, ese líder que va a dominar el mundo en el final de los tiempos, en la época de la tribulación. Ahora, pensemos por un momento, ¿dónde están aglomeradas las naciones de la tierra? En la ciudad de Nueva York, en la sede de Naciones Unidas. Ahí están aglomeradas. Bueno, ahí están las Naciones Unidas aglomerando a todos los pueblos, a todos los reinos del mundo, y prácticamente no los están ahora dirigiendo, no los están ahora gobernando, pero sí que les están dando directrices para saber qué hacer en un futuro. De hecho, Naciones Unidas ha planteado la Agenda 2030 y la Agenda 2050. Son dos agendas globales que la organización está manejando para indicarle a los gobernantes del mundo a dónde tienen que lanzar sus políticas de gobierno en sus diversos países para que estas agendas puedan gestarse, puedan consolidarse. Entonces Juan dice, yo vi subir del mar a una bestia, y esa bestia es el anticristo, y el mar representa, como ya lo dijimos, a muchedumbre de pueblos, de naciones y de lenguas. Entonces, ¿aparece o no aparece Estados Unidos y América Latina en las profecías de la Biblia? Yo considero que sí, desde el punto de vista de que todas las naciones del mundo, obviamente todas las naciones, van a estar congregadas en esa batalla final de la batalla del Armagedón, en donde todos pelearán contra Israel y serán vencidos por nuestro Señor Jesucristo. Desde ese punto de vista, todas las naciones de la tierra obviamente figuran en la profecía bíblica, pero específicamente yo considero que Estados Unidos tomará un papel preponderante en ese final gobierno mundial. Probablemente no es que de Estados Unidos salga ese gobernante mundial. Pudiera salir de Europa, pudiera salir también de los países del Medio Oriente, pudiera salir del mismo Israel, el anticristo, porque recuerden, como los judíos no aceptan a Jesucristo como el Mesías, probablemente del mismo Israel se pueda levantar a alguien que diga, yo soy el Mesías prometido, yo soy el que los voy a libertar, yo les ofrezco paz y seguridad. Pudiera ser que del mismo Israel surja, pero yo lo que digo es que Estados Unidos va a jugar un papel muy importante en ese final de los tiempos. ¿Por qué? Porque simplemente allí, en ese país, en Estados Unidos de América, es donde se gesta la mayor cantidad de políticas que hoy rigen al planeta. Y si no, miremos la tecnología. ¿Dónde están las empresas tecnológicas más grandes del mundo? Por supuesto que están en Estados Unidos. Miremos la economía. ¿Dónde es la economía más fuerte del mundo, que se ha mantenido desde el siglo XIX hasta el siglo XX y ahora en siglo XXI continúa? ¿Dónde está la economía más grande del mundo? Estados Unidos. Miremos dónde está la influencia política más grande del mundo hacia todas las demás naciones de la tierra, en Estados Unidos. Entonces, obviamente, Estados Unidos jugará un papel preponderante en el final de los tiempos. Está tipificado con nombre y apellido, como por ejemplo cuando la Biblia dice Egipto, Irak, Israel, Siria, etc. No, así no está tipificado Estados Unidos. Pero si buscamos en la profecía bíblica, nos daremos cuenta que lo que estamos viviendo hoy, todo lo que los noticieros dicen alrededor del mundo, a cada momento, a través de las redes sociales, de la televisión, de los periódicos, de la radio, etc., nos apuntan a que Estados Unidos está figurando literalmente en la profecía del final de los tiempos. Y después de haber leído Apocalipsis 13:1, donde Juan dice que vio subir del mar a esa bestia que emergerá al poder mundial como el líder político global, ese anticristo que menciona la Biblia, vamos a ver qué nos dice San Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 8 al 12. Segunda Tesalonicenses 2, 8 al 12 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.
inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de Dios para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El apóstol Pablo está diciendo en la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, del 8 al 12, que ese hombre de pecado, ese anticristo, ese líder político global, realmente será el que cause un gran daño en la población mundial, pero también arrastrará juntamente con él a todos aquellos que no han puesto su fe en Jesucristo. Mi pregunta es, ¿ya tienes tu fe en el Señor Jesucristo? ¿Ya estás confiando en Él? El final está a las puertas. Tú no sabes cuándo es el final de la historia tuya en este planeta. Puedes perder la vida hoy, yo puedo perder la vida hoy, etc. El final de cada uno no lo sabemos, pero el final de toda la colectividad humana probablemente ya estemos a las puertas y no nos estamos dando cuenta. ¿Estás preparado para los tiempos finales? ¿Estás preparado para enfrentar esta situación complicada que viene? Ya se viene al planeta la famosa marca de la bestia, cuando surja esa segunda bestia del Apocalipsis que sube de la tierra, llamada el falso profeta. Este falso profeta obligará a las personas a marcarse con el 666, y todo aquel que tenga esa marca en su cuerpo, en su frente o en su mano derecha, no podrá obtener la vida eterna, porque simplemente ha decidido ser marcado por los poderes del mismo infierno a través del anticristo y el falso profeta, que por el amor de Dios en sus corazones. La pregunta es, ¿estás preparado para el fin? Mucha gente no se prepara para el fin. Mucha gente piensa que la vida es eterna aquí en la tierra. Mucha gente piensa que la vida va a durar millones de años aquí en este planeta. No se dan cuenta que la vida aquí en este planeta solo dura 70 u 80 años. Sí, en los más robustos puede durar 90, o incluso en el continente europeo, en Japón, en Corea del Sur, etc. Hay personas que pueden llegar a vivir 100 años o un poquito más. Pero 100 años no es nada comparado con trillones y trillones y trillones de años que vamos a vivir en la eternidad. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? ¿Quieres pasarla del lado de Jesucristo? ¿Del lado del vencedor? Jesucristo llegará el día que vencerá al anticristo, que dominará todas las naciones de la tierra. Ni la Organización de Naciones Unidas, ni cualquier otro frente que se conglomere o que se aglomere en contra de Jesucristo podrá vencer. Jesucristo regirá con vara de hierro a las naciones de la tierra. Él someterá a todos a su señorío, y nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Él, los que hemos sido lavados con su sangre, estaremos reinando para siempre con el Señor. ¿Estás listo para reinar con Cristo? ¿Estás listo para vivir para siempre con Él? Mi amigo, mi amiga, esta vida termina muy pronto. Yo anduve caminando por las calles de Washington, D.C. y anduve viendo estos edificios emblemáticos desde donde se toman las decisiones que afectan toda la movilidad de este planeta. Estados Unidos es una nación muy poderosa, muy fuerte, muy bonita, muy atractiva y muy bendecida por Dios. Yo estuve caminando por todos esos edificios y estuve viendo a pocos metros de esas personas que en una mesa del Senado de Estados Unidos toman decisiones y rigen con leyes. Y yo decía, ¿cómo es posible que desde acá se tomen las decisiones que afectan al globo? Bueno, pero así es. Y yo me puse a pensar, ¿Estados Unidos figurará en la profecía bíblica? Y ya te he explicado a través de este video, con nombre y apellido, que podamos decir certeramente, aquí está. No podemos dar fe, según la profecía, de que Estados Unidos aparece en algún punto de la Biblia, tipificado como tal, como América. Pero sí podamos dar fe que en el final de los tiempos, ese país tan poderoso y este continente latinoamericano formará un papel preponderante, muy importante y muy influyente en el final de los tiempos, cuando
Cuando Juan dice, Apocalipsis 13:1, vi subir del mar a esa bestia. Cuando emerja del mar revuelto de naciones, pueblos y lenguas el anticristo, ahí Estados Unidos y América jugará un papel muy importante. Tratando de gestar una sola moneda mundial a través de la marca de la bestia, una sola moneda estandarizada de manera digital a través de un sello, a través de una marca en la mano derecha o en la frente, tratando de estandarizar una sola religión mundial a través del falso profeta y de la gran ramera de Apocalipsis 17:18, y tratando de estandarizar un solo gobierno mundial a través de Apocalipsis 13:1. Esa bestia es el líder político global conocido como el anticristo. Definitivamente el tiempo que vivimos es corto y estamos llegando al final. Hoy vivimos en una pequeña aldea global y los problemas nuestros aquí en Guatemala, o los problemas de alguien en la China, o los problemas de alguien en Estados Unidos, o los problemas de alguien en África Central afectan a todo el mundo. De hecho, un pequeño virus producido en Wuhan, China, afectó la totalidad del planeta y le cambió al planeta su forma de vida como estaba acostumbrado. Así que un problema que hoy pase en el lugar donde tú vives afecta a la totalidad del mundo. Que no te asombre que dentro de poco tiempo empecemos a ver cómo se aglomera un grupo de 10 naciones, el G10. Y de esas 10, de esos 10 cuernos, saldrá un pequeño, el cuerno pequeño. Y ese cuerno pequeño emergerá, subirá al poder mundial, y ese será el anticristo. Pero tú y yo no tenemos que tener temor. Ante la situación que estamos viviendo, hoy es un día para confiar en Dios. Hoy es un día para levantar nuestra mirada al cielo y ser como los peregrinos de Jerusalén que iban a adorar al Señor año tras año al templo. Y mientras subían, mientras caminaban para adorar al Señor, ellos cantaban el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y ellos mismos respondían, mi socorro viene de Jehová, que hizo los montes, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se dormirá, ni adormecerá el que guarda a Israel. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Jehová te protege de día y de noche. Jehová guarda tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. ¿Estás del lado del campeón? ¿Estás con Cristo en tu corazón? Si es así, no tengas temor, porque lo que viene es algo glorioso para ti y para mí. Nuestra redención está cerca. Ánimo, que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo video aquí en este mismo canal. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.